Continuando con el bloque de conferencias de atención del paciente crítico quirúrgico del libro de Schmidt, vamos a hablar un poco sobre el abdomen agudo y la sepsis intraabdominal en UCI. Recordemos entonces que la sepsis de origen abdominal, según el estudio EPIC-2 de Jean-Louis Vincent, publicado en JAMA en el año 2009, que es el sucesor del estudio SOAP-1, la sepsis de origen abdominal es el segundo foco más frecuente de infección, representa el 19.6%. El primer puesto se lo lleva la sepsis de origen respiratorio con un 63.5% y el tercero, las bacteriemias, con un porcentaje de 15.1%. La mortalidad de la sepsis de origen abdominal es variable y esto va a depender de la puntuación de SOFA y el Apache 2, pero podríamos decir que oscila entre 7.6 a 36%. Es mucho más alta en el contexto de las peritonitis terciarias. En el contexto de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes con abdomen agudo son un reto. Antes de continuar, vale la pena mencionar la tercera definición de sepsis del año 2016, que define la sepsis como una respuesta inadecuada del huésped a la infección que condiciona una falla orgánica que se identifica como un aumento de 2 en la escala de SOFA, mientras que el choque séptico hace referencia a un cuadro de hipotensión refractaria a los líquidos que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y que se acompaña de un lactato superior a 2. La campaña del Surviving Sepsis es clara. Para que nosotros hagamos un manejo integral del paciente séptico, debemos controlar la fuente, y esto es de especial importancia en la sepsis de origen abdominal, mantener la perfusión de órganos y tejidos y dar antibióticos, además de hacer una adecuada reanimación. Todo esto idealmente en la primera hora. Cuando hablamos de sepsis de origen abdominal, lo que recomienda la literatura en aras de la evidencia para poder impactar en la mortalidad es que el control de la fuente se haga en las primeras 6 horas. Una revisión de Cochrane del año 2005, elaborada por Wong y colaboradores, mostró que no es posible especificar un tratamiento puntual para la sepsis de origen abdominal. ¿Por qué? Debido a que los estudios han mostrado resultados contradictorios y finalmente el antimicrobiano en cuestión debe elegirse a partir de la epidemiología global y la epidemiología particular del sitio en cuestión, pero a grandes rasgos debemos pensar siempre en gram negativos y anaerobios. El abdomen agudo se define como un paciente cuyo principal síntoma de presentación es el inicio agudo de dolor abdominal. A menudo estos pacientes requieren de una operación, pero no siempre necesitan manejo en la unidad de cuidados intensivos. Pero un pequeño porcentaje de pacientes sí va a requerir el ingreso a la UCI. Los intensivistas también deben ser conscientes que un paciente puede desarrollar una emergencia abdominal aguda mientras que esté en la UCI por otra causa. Me explico. Un paciente con un infarto agudo de miocardio puede tener una apendicitis aguda que puede evolucionar a una peritonitis localizada y luego una generalizada. Lo mismo puede ocurrir en otros contextos, de allí a que cite esta frase de Albert Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Nosotros no vamos a encontrar aquello que no sospechamos. En cuanto a la fisiopatología, cuando nosotros tenemos una anoxia abdominal, por ejemplo, una rotura de una víscera, van a ocurrir varios fenómenos. Primero, a nivel local va a ocurrir una inflamación que va a ser secundaria a la presencia de bacterias y endotoxinas. Las bacterias y las endotoxinas
van a pasar por el drenaje linfático. Va a ocurrir un aumento de la permeabilidad peritoneal. Recordemos que la cavidad peritoneal tiene una gran superficie y esa gran superficie permite la acumulación de muchos líquidos y la absorción de cantidades importantes de bacterias, endotoxinas y mediadores inflamatorios. Y todos estos van a pasar a la circulación sistémica. Ahora, esto lleva entonces a una translocación bacteriana. Esa translocación bacteriana va a ocasionar una endoteliopatía. La sepsis en esencia es una endoteliopatía, lesión al glucocálix. Finalmente, este proceso inflamatorio asociado a la presencia de patógenos va a hacer que los Toll-like receptor o los TLR reconozcan DAMs, que son patrones moleculares asociados al daño, y PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos a nivel de las células inmunológicas. Esto lleva a una cascada de quinasas proteicas que va a culminar con la activación de neutrófilos, monocitos y células T. Esto desencadena una tormenta de citoquinas, principalmente interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1 beta, interleuquina 10, que es antiinflamatoria, también de proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1, de factor de necrosis tumoral alfa, de tromboxano A2 y de HMGB1. Todo esto va a llevar a una inducción de la fiebre, una liberación de cortisol, una síntesis de proteínas de fase aguda, leucocitosis, activación de linfocitos, ocasionando una reacción inflamatoria sistémica grave. La reacción inflamatoria sistémica grave se va a caracterizar porque finalmente todos los mediadores sistémicos que se están produciendo van a terminar por afectar las células inmunológicas en órganos periféricos, y cuando esto ocurre van a pasar varias cuestiones. Primero, vamos a tener una activación de receptores colinérgicos en los fagocitos. Además, vamos a tener una inhibición de síntesis de citoquinas proinflamatorias, y esto va a tener una fuerza que se va a oponer, que básicamente va a ser la respuesta antiinflamatoria. Estos pacientes inicialmente van a tener una tormenta inflamatoria que va a ir seguida de manera estereotipada por una respuesta que se opone, que es una respuesta antiinflamatoria. Ahora, recordemos que la contaminación intraabdominal y la peritonitis secundaria son una fuente continua de PAMs y de DAMs. Y como afirma Clemens en esta publicación del año 2021, la peritonitis es una fuente o es la gasolina para disparar un motor que lleva hacia el fallo multiorgánico. Interleuquinas y mediadores proinflamatorios importantes, principalmente la interleuquina 1 y la interleuquina 6, también el factor de necrosis tumoral alfa. Estos pueden aumentar la permeabilidad vascular y causar edema pulmonar y hemorragia, la interleuquina 1 y el TNF-alfa. La interleuquina 6 inicia una respuesta febril, activa linfocitos, desencadena la hematopoiesis y también puede inducir depresión miocárdica. La interleuquina 12, el interferón gamma y el factor inhibidor de la migración de los macrófagos se van a encargar de estimular el sistema inmune. En cuanto a ejemplos de PAMs y de DAMs, hay muchos. Para los PAMs, los lipopolisacáridos, las lipoproteínas, los lipopéptidos bacterianos, las purinas de gram negativos, los ácidos lipoteicoicos. También tenemos, por ejemplo, el lipoarabinomanano, los ácidos, los glicanos ricos en manosa, la flagelina, el ácido nucleico bacteriano, también el viral, la N-formilmetionina, el ARN viral bicatenario, el ARN viral monocatenario, los ácidos lipoteicoicos, los glicolípidos, el zimosano de las paredes celulares de la levadura, la fosforilcolina, etcétera, etcétera. Y ejemplos de DAMs
Tenemos, por ejemplo, el biglicano, la decorina, el versicano, el hialuronano, el sulfato de heparina, la fibronectina, la tenacina C, el ácido úrico, la proteína S100, las proteínas de choque térmico, el ATP, la F-actina, las histonas, el HMGB1, el HMGN1, la interleuquina 1 alfa, la interleuquina 33, el DNA, el ARN, el DNA mitocondrial, el formilpéptido, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, los DAMs y los PAMs también van a generar una activación del sistema de complemento. Esto va a llevar a la generación de C3A y C5A, y el C5A va a inducir a la generación de factor de von Willebrand a nivel del endotelio. Este tiene un fuerte efecto quimioatrayente de neutrófilos, de monocitos y de macrófagos, además de que también tiene un efecto procoagulante en esencia. Todo esto va a llevar a un estallido oxidativo, a la generación de especies reactivas de oxígeno, a la liberación de enzimas granulares, a vasodilatación, daño tisular, falla orgánica y finalmente falla multiorgánica. La inflamación peritoneal es una respuesta estereotipada. Tiene una fase inicial donde se reclutan granulocitos, tiene una fase posterior donde se reclutan células mononucleares. Los macrófagos peritoneales liberan factor de necrosis tumoral alfa y estos estimulan la secreción de citoquinas por parte de las células mesoteliales. Y las células mesoteliales producen quimioquinas de tipo CXC que reclutan y que activan granulocitos, y también posteriormente en la fase más tardía se producen quimioquinas tipo CC que llevan a la activación de células mononucleares. Cuando nosotros hablamos de sepsis de origen gastrointestinal, debemos tener en cuenta que la mortalidad asociada a choque séptico de origen abdominal es una mortalidad que en la UCI es particularmente alta. En el libro de Schmidt hablan de una mortalidad de 30.9 y el diagnóstico de abdomen agudo va a requerir de una historia clínica precisa y de un examen físico completo, pero en la UCI esto puede ser complejo. ¿Por qué? Porque los pacientes están intubados, tienen un nivel de conciencia disminuido, están sedados, expuestos a narcóticos, etcétera, etcétera. Además de que el examen se puede dificultar por la existencia de cánulas, por la presencia de vendajes, por los corticosteroides, por los analgésicos. Además que en la unidad de cuidados intensivos la existencia de algunos hallazgos, como por ejemplo la ausencia de ruidos intestinales, pueden no ser significativos y pueden hacer que el clínico se confunda y piense, por ejemplo, en un hilio. Por lo tanto, va a ser muy complicado hacer un diagnóstico de una sepsis de origen gastrointestinal. Hay otra cuestión que debemos mencionar, y es que es raro que los pacientes de la unidad de cuidados intensivos refieran dolor abdominal, y la sepsis de origen gastrointestinal tiene varios diagnósticos diferenciales. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor abdominal, podemos tener todo lo que vemos acá. Podemos tener pacientes con trastornos inflamatorios o perforaciones, colecistitis, diverticulitis, úlcera peptídica perforada, pancreatitis, traumatismos, un catéter de diálisis peritoneal infectado. Podemos tener también algunos fenómenos obstructivos como el cólico biliar, el cólico renal, la obstrucción intestinal, fenómenos vasculares como la isquemia mesentérica, los aneurismas de la aorta abdominal rotos, la hemorragia intraabdominal o retroperitoneal. Podemos tener trastornos urológicos o ginecológicos como un dolor pélvico agudo, una enfermedad pélvica inflamatoria o una urolitiasis. También podemos tener algunos trastornos médicos como la serositis por lupus, la crisis de células falciformes, el infarto agudo de miocardio, la embolia pulmonar, la falla cardíaca debido al edema visceral que genera e incluso por su asociación con isquemia mesentérica, entre otros. Nosotros entonces debemos evaluar al paciente según el contexto. Por ejemplo, si tenemos un sujeto que tiene un dolor abdominal súbito y severo, que se instaura rápidamente y es un paciente que tiene una falla cardíaca congestiva asociada a un infarto agudo de miocardio, nosotros debemos pensar más fácilmente en una isquemia mesentérica que, por ejemplo, en un cólico renal. Debemos evaluar al paciente según el contexto. Lo que sí es muy importante es que siempre que tengamos un dolor abdominal importante
que es inexplicado y que dura más de 4 horas, nosotros debemos pedir una interconsulta con el cirujano general y en algunos casos debemos considerar la toma de una tomografía axial computarizada abdominal, idealmente con contraste. El ultrasonido en la cabecera del paciente es útil, pero en cuanto a la valoración de las vísceras huecas, puede que sea un poco complejo si no se tiene una curva. Nosotros debemos descartar en estos casos de dolor abdominal algunos diagnósticos potencialmente letales como la pancreatitis, el aneurisma aórtico roto, la hemorragia retroperitoneal, las perforaciones intestinales, la isquemia, entre otros. Tenemos varias fuentes de sepsis intraabdominal, como por ejemplo en el caso de la peritonitis primaria, la citis infectada, el catéter de diálisis peritoneal infectado y también algunas misceláneas como la tuberculosis. Para la peritonitis secundaria, esta puede ser de origen intraperitoneal, retroperitoneal o asociada a un absceso visceral. A nivel intraperitoneal, por ejemplo, las infecciones de la vía biliar, las perforaciones del tracto gastrointestinal o por contigüidad cuando hay un compromiso del sistema reproductivo femenino, por ejemplo una enfermedad pélvica inflamatoria que se complica. A nivel retroperitoneal, por ejemplo una pancreatitis o las infecciones del tracto urinario muy complicadas y asociado con abscesos viscerales, sobre todo a nivel hepático y en menor proporción a nivel esplénico. En pantalla podemos ver dos figuras muy interesantes. En la figura 1 podemos ver grandes cantidades donde estoy señalando de aire libre debajo del diafragma. Este paciente es un paciente con un choque séptico a partir de una úlcera gástrica que se perforó. Acá vemos otro paciente, es un paciente con un absceso a nivel intraabdominal secundario a una diverticulitis aguda. Vemos una colección con realce periférico y un nivel de líquido y aire, además de un engrosamiento de la pared y numerosos divertículos. Cuando nosotros tenemos un paciente con un dolor abdominal de estas características, lo primero que debemos solicitar es una ecografía. Nosotros la podemos realizar para intentar buscar signos de líquido libre, por ejemplo, entre otro tipo de anomalías. También debemos considerar la toma de una tomografía axial computarizada de abdomen contrastada idealmente y debemos pedir un panel de paraclínicos básicos. Niveles de amilasa, de lipasa, creatinina, BUN, hemograma, PCR, pruebas de función hepática, glicemia, electrolitos, pruebas de función renal, etcétera, etcétera, etcétera. Niveles de glucosa también son muy importantes porque recordemos que los cuadros de cetoacidosis debido a la deshidratación marcada pueden asociarse con dolor abdominal. En algunos pacientes vamos a tener que solicitar al cirujano que lo lleven a una laparoscopia o una intervención quirúrgica para poder aclarar cuál es la etiología de ese dolor abdominal. Esto es especialmente importante en los pacientes que tienen una isquemia mesentérica o que tienen una colecistitis acalculosa. El manejo evidentemente va a depender de el trabajo en equipo adecuado y cuando hablamos de un trabajo en equipo adecuado hablamos principalmente del intensivista, el cirujano, el radiólogo y en menor proporción los gastroenterólogos. Vamos a empezar a hablar a grandes rasgos de cada uno de los distintos tipos de noxas más preocupantes para el desarrollo de la sepsis de origen gastrointestinal, empezando con la peritonitis primaria. La peritonitis primaria se caracteriza por la infección de la cavidad peritoneal sin una fuente muy obvia. Frecuentemente ocurre en pacientes cirróticos con ascitis, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o en sujetos con diálisis peritoneal. Vale la pena entonces anunciar que los pacientes típicamente van a tener fiebre, defensa involuntaria, dolor a la presión, dolor al toser, y hasta un tercio de los pacientes con peritonitis primaria no van a tener signos ni síntomas claros de una sepsis de origen abdominal. A menudo los pacientes con una peritonitis primaria, a diferencia de los sujetos con una peritonitis secundaria, a menudo no van a requerir UCI. El diagnóstico se va a basar en sospecha clínica, presentación del paciente y resultados del cultivo y la tinción de Gram del líquido ascítico.
Usualmente la peritonitis primaria se debe a microorganismos entéricos, microorganismos facultativos anaeróbicos, gram negativos, por ejemplo la E. coli. Los cultivos de líquido acítico en la mayoría de las situaciones van a ser positivos, sin embargo, en hasta un 35% de los casos van a ser negativos. El hecho de tener un cultivo de líquido acítico negativo no descarta la peritonitis primaria. También vale la pena mencionar que a diferencia de la peritonitis secundaria, las peritonitis primarias suelen ser monomicrobianas. Monomicrobianas, usualmente por los gram negativos entéricos, en ocasiones por gram positivos y en pacientes con hospitalizaciones prolongadas o que tienen algunos factores de riesgo como hospitalizaciones previas, también es factible que nosotros encontremos infecciones por cándida. Hay una cuestión muy importante y es que en la peritonitis bacteriana primaria, en el citoquímico, vamos a poder encontrar más de 250 neutrófilos por microlitros. Y el diagnóstico finalmente se va a poder confirmar en cultivos negativos siempre y cuando luego que nosotros instauremos el manejo antibiótico exista una mejoría durante las siguientes 48 horas. Hablamos de mejoría cuando hay una mejoría clínica y hay una disminución en los leucocitos del líquido acítico. Vale la pena enunciar las indicaciones para retirar un catéter de diálisis peritoneal. Recordemos que los pacientes que desarrollan peritonitis secundaria a un catéter de diálisis generalmente mejoran con los antibióticos, pero cuando hay una falta de respuesta, esto es un indicativo del retiro del catéter, como podemos ver en pantalla. Otras indicaciones para retirar el catéter son que el catéter sea fácil de cambiar, que el paciente tenga una bacteriemia o una sepsis mayor de 48 a 72 horas, que hayan complicaciones locales, en otras palabras tunelitis, que hayan complicaciones metastásicas, que nos encontremos microorganismos difíciles de erradicar como Staphylococcus, pseudomonas, hongos, que el paciente tenga una recaída del proceso infeccioso al finalizar antibiótico, entre otros. Continuamos con la peritonitis secundaria. La peritonitis secundaria puede ser localizada, como es el caso de los abscesos, o difusa, como es el caso de la peritonitis generalizada. Se define como la existencia de pus o de contenido gastrointestinal en la cavidad peritoneal. A diferencia de los pacientes con peritonitis primaria, esta población a menudo requiere manejo en la unidad de cuidados intensivos. El 35% aproximadamente requiere soporte ventilatorio durante 10 días. Los pacientes que requieren soporte ventilatorio a menudo, según Schmidt, tienen un Apache 2 promedio de 19 y tienen una mortalidad que puede llegar a ser de hasta el 64%. En los pacientes que no requieren ventilación mecánica, usualmente el Apache 2 en promedio es de 10, tienen una mortalidad del 11%, pero en general, si vamos a mirar las fuentes bibliográficas, la mortalidad de la peritonitis secundaria ronda el 30%, la mortalidad más alta es de la terciaria. Hay varios factores que predicen el fracaso en el control de la fuente, como un Apache mayor de 15, una edad avanzada, la disfunción orgánica, un mal estado nutricional, una extensión significativa de la peritonitis o un drenaje o un control de la fuente inadecuados. Y hay varios factores de riesgo para mortalidad, como una edad avanzada, enfermedades preexistentes, que sea un cuadro grave, estamos hablando de que el paciente tenga soporte ventilatorio y que tenga un Apache mayor a 19, que tenga dependencia de esteroides o que el sujeto en cuestión tenga una peritonitis postoperatoria. A diferencia de la primaria, las peritonitis secundarias suelen ser polimicrobianas. Y hay muchas especies microbianas que pueden documentarse en la tinción de Gram o en el cultivo de líquido acítico. Es poco probable que los pacientes con peritonitis secundaria respondan solo a los antibióticos. Por ende, el tratamiento en esencia es un tratamiento quirúrgico, hay que controlar la fuente.
Si existe una preocupación sobre patógenos del intestino delgado distal, del apéndice o del colon, va a ser obligatorio cubrir bacilos anaeróbicos obligados. En este orden de ideas se puede utilizar una cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación, una quinolona, metronidazol, un carbapenémico o una combinación de betalactámico con inhibidor de las beta-lactamasas, como por ejemplo lo es la piperacilina tazobactam. Los pacientes con peritonitis secundaria requieren de una rehidratación rápida, también requieren de un inicio de la terapia antibiótica, idealmente en la primera hora, y de una exploración abdominal. Hay que resecar, hay que exteriorizar la perforación, hay que eliminar los contaminantes, hay que eliminar los exudados inflamatorios. Recordemos que el lavado permite lavar las interleuquinas que se están produciendo en ese motor del fallo multiorgánico. La intervención quirúrgica impacta mortalidad cuando se hace en las primeras 6 horas. Ahí es cuando hay un impacto significativo en la mortalidad. Los antibióticos de amplio espectro no son el pilar del tratamiento. El pilar del tratamiento es el manejo quirúrgico. Los antibióticos sirven para eliminar algunas bacterias residuales, sobre todo bacilos aeróbicos, anaeróbicos gram negativos, algunos gram positivos. En este orden de ideas, vale la pena mencionar que la utilización de regímenes con solamente carbapenémico o betalactámico con inhibidor de las betalactamasas o las combinaciones como cefalosporinas de tercera generación o una quinolona más un agente antianaeróbico son regímenes que en general para eliminar esos microorganismos residuales son apropiados. Los antibióticos de amplio espectro tienen un problema y es que promueven las superinfecciones por hongos y también por Clostridium difficile. Y esto es una preocupación importante. Algo importante a mencionar es que tan pronto como se resuelva el episodio agudo, se deben suspender los antibióticos. A partir de un estudio que mencionaremos más adelante, idealmente las duraciones de los manejos antibióticos deberían ser menores de 4 o de 7 días. El estudio en cuestión es el STOP-IT. Más adelante lo vamos a mirar. En cuanto a la peritonitis terciaria se define como la persistencia o recurrencia de la inflamación, colonización e infección peritoneal luego de 48 horas de un tratamiento aparentemente adecuado de una peritonitis secundaria. Estos pacientes son muy desalentadores en el sentido de que requieren mayor cantidad de recursos, tienen un mayor requerimiento de abdomen abierto, tienen una mayor estancia en UCI y a nivel intrahospitalaria, tienen también un mayor riesgo de enfermedad crítica crónica, tienen un mayor riesgo de infecciones repetidas, de inflamación persistente, están en un estado hipercatabólico mucho más marcado, tienen un mayor riesgo de falla orgánico, de falla multiorgánica, tienen dependencia a soportes orgánicos y estos pacientes a menudo tienen complicaciones mecánicas, hidroelectrolíticas, puede que haya una incapacidad para el cierre facial primario, van a tener defectos abdominales, van a tener que ser sometidos a unos procesos de rehabilitación largos, tienen un mayor riesgo de formar fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas, tienen una dificultad para la termorregulación, van a tener síndromes adherenciales posteriormente, tienen un mayor riesgo de formación de abscesos, entre otros. La enfermedad crítica crónica se define como una estancia en la unidad de cuidados intensivos de más de 14 días, asociado a infección recurrente y a disfunción orgánica persistente. La mortalidad de la peritonitis terciaria ronda entre el 30 al 64%. Estos pacientes lamentablemente no tienen una respuesta óptima a las intervenciones quirúrgicas, el manejo es multimodal. Los microorganismos, a diferencia de la peritonitis primaria y secundaria, suelen ser nosocomiales. Estos pacientes tienen otro aspecto importante y es que dentro de la fisiopatología suelen tener una deficiencia de linfocitos T. Por ende, incluso cuando la terapia antibiótica es la adecuada, suele fracasar. Y en este sentido debemos mencionar otra cosa y es que debemos diferenciar una infección de una colonización. De manera muy sucinta, la colonización hace referencia a la presencia de bacterias sin purulencia o bacteriemia y la infección hace referencia a la existencia de bacterias de purulencia y o de bacteriemia. Se recomiendan entonces que se hagan unas pautas de manejo básico
Para este tipo de pacientes, empezando con el manejo antibiótico, se recomiendan manejos antibióticos que según respuesta duran aproximadamente 7 días. En otras situaciones, por ejemplo, cuando hay bacteriemia, se puede prolongar hasta 14 días e incluso dependiendo de la situación particular puede que se tenga que prolongar un poco más. Se van a requerir en muchas ocasiones drenajes intraoperatorios o percutáneos, terapia de presión negativa. Recuerden que la terapia con dispositivos subatmosféricos también genera un barrido de las citoquinas y las va eliminando. Esto es muy bueno porque disminuye el riesgo de falla multiorgánica, al menos si lo analizamos desde la fisiopatología. Van a requerir reexploraciones seriadas, desbridamientos, laparotomías. En ocasiones también van a requerir de procesos escalonados para el cierre facial, van a requerir una terapia física importante, medidas de sostén, soportes orgánicos. En ocasiones van a tener terapia de reemplazo renal o van a requerir de ventilación mecánica por periodos prolongados. La terapia respiratoria y los incentivos respiratorios son muy importantes, además de que toda la parte de la terapia de rehabilitación va a ser elemental. En cuanto a los antibióticos, las guías WCs recomiendan que se utilicen antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, como mencionamos, una revisión sistemática del año 2005 de Wong afirma que no se pueden dar recomendaciones específicas sobre el antibiótico idóneo. Finalmente, el antibiótico se va a elegir a partir de ¿qué? De la epidemiología local. Hay varios regímenes. Lo que es importante es que se deben emplear agentes activos contra bacterias aeróbicas gram negativas, estreptococos aerobios y organismos anaerobios entéricos. Hay varios regímenes, como vemos en pantalla: piperacillina, tazobactam, imipenem, meropenem, ertapenem, gentamicina, amicacina, ciprofloxacina, levofloxacina, vancomicina en caso de que estemos sospechando un Staphylococcus aureus, metilino resistente, tecoplamina, tigeciclina. Esto va a depender del microorganismo en cuestión. Hay varios factores de riesgo asociados con resistencia antibiótica, como adquisición nosocomial, estancias en UCI o hospitalizaciones mayores a una semana, uso de corticosteroides, trasplante de órganos, antecedente de enfermedad pulmonar o hepática, tratamientos antimicrobianos previos, algunos factores de riesgo para microorganismos BLE o productores de betalactamasas de espectro extendido, como hospitalización durante 48 horas en los últimos 90 días, antibióticos de amplio espectro durante 5 días en los últimos 90 días, colonización por BLE en los últimos 90 días, para enterococos resistentes, que el paciente tenga múltiples comorbilidades, estancias hospitalarias prolongadas, tratamientos antibióticos previos de amplio espectro. Para candidiasis intraabdominal, una estancia en UCI prolongada, un abdomen abierto, cirugía abdominal reciente, fugas anastomóticas, que el paciente tenga una pancreatitis necrotizante persistente a pesar de recibir un adecuado tratamiento. En este orden de ideas vale la pena mencionar que existen algunos scores que son útiles, como el Candida Score. En cuanto a recomendaciones de las guías del Surviving Sepsis, si estamos sospechando que nuestro paciente pueda tener una infección por un Staphylococcus aureus metilino resistente, se deben usar antibióticos empíricos que cubran este microorganismo, por ejemplo vancomicina. Si nosotros estamos considerando que nuestro paciente tiene un alto riesgo para microorganismos multidrogoresistentes, se deberían utilizar 2 antimicrobianos que cubran gram negativos. En el caso de los adultos con sepsis o con choque séptico y bajo riesgo de microorganismos multiresistentes, no deberíamos utilizar 2 agentes que cubran gram negativos, sino que deberíamos ser un poco menos agresivos. En cuanto a la terapia antifúngica debería contemplarse en pacientes con choque séptico o con sepsis que tengan un alto riesgo de infecciones fúngicas. Podemos utilizar los factores que mencionamos previamente o algunas herramientas como el Candida Score. En cuanto a la terapia antiviral, el Surviving Sepsis no hace ningún tipo de recomendación sobre esta.
Recuerden que es muy importante entonces la duración de la terapia antibiótica y en este orden de ideas la duración de la antibiótico-terapia es controvertida. El estudio STOPPED fue un estudio que aleatorizó a 518 pacientes con infecciones abdominales complicadas. Este estudio tiene algunas críticas, por ejemplo que el Apache medio de los pacientes fue de 10.1 y la mortalidad estimada era del 1%, además de que se terminó temprano y no se llegó al tamaño deseado que era de 1010 pacientes. En el grupo 1, que se aleatorizaron 257 pacientes, se dio más o menos un tratamiento de 4, más o menos un día. Y el tratamiento se extendió 2 días luego de la efervescencia y de que se resolviera la leucocitosis. En el grupo 2 se asignaron 260 pacientes y se dio un tratamiento antibiótico de hasta un máximo de 10 días. El resultado primario del STOPPED fue una combinación de infección del sitio quirúrgico, infección intraabdominal recurrente o muerte a 30 días y los resultados secundarios fueron duración de terapia e infecciones posteriores. No hubo diferencias en los resultados primarios. Estamos hablando para los dos grupos 21.8% en el caso de la intervención versus 22.3% en el caso del control. Tampoco hubo diferencia significativa en los resultados secundarios. Posteriormente, en un análisis post-hoc del STOPPED, se mostró que un curso corto de antibióticos es seguro en los pacientes con factores de riesgo y que se encuentren en sepsis. Recordemos entonces que la Declaración Global para el Uso Correcto de Antimicrobianos establece 16 recomendaciones. Las 16 recomendaciones son controlar la fuente, que es la primera y es la más importante, sobre todo en el contexto de los pacientes con sepsis abdominal. También iniciar antibiótico-terapia empírica al reconocer la infección. En los pacientes críticos, la terapia debe ser de amplio espectro y luego se reduce con el resultado de los cultivos. La terapia antibiótica se elige según epidemiología clínica y factores de riesgo. Antes de iniciar los antibióticos vamos a tomar los cultivos y las muestras. Vamos a asegurarnos de tener claros cuáles van a ser nuestros objetivos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Debemos evaluar, adecuar el tratamiento antibiótico diariamente. Luego de que se controle la fuente, los cursos de antibiótico deberían ser idealmente cortos. Esto lo demostró el STOPPED en el caso particular de la sepsis de origen abdominal. En las infecciones intraabdominales moderadas, 4 días son tan efectivos como 8, en bacteriemias de 5 a 7 días son tan efectivos como 7 a 21 días, en neumonía asociada a la ventilación 8 días son tan efectivos como 15. También tenemos la recomendación o el punto número 12, que es que el fracaso antibiótico con evidencia de infección puede requerir una segunda intervención. La procalcitonina puede ser útil para guiar la duración de los antibióticos en pacientes críticamente enfermos, más no para iniciarla. Los médicos deben estar entrenados en infecciones quirúrgicas, algo sumamente importante para la sepsis de origen gastrointestinal. Se deben implementar medidas de prevención, control y programas de administración de antimicrobianos y finalmente se debe monitorizar el consumo de antibióticos y retroalimentar dicho consumo cada 3 a 6 meses. En cuanto a los antifúngicos, recordemos que la infección por cándida se asocia con mayor mortalidad. Según un estudio de Steinrad, de hecho, la cándida se aísla en el 28.9% de los pacientes con peritonitis secundaria. Vamos a mencionar el estudio Amarcan 2. El estudio Amarcan 2 fue un estudio prospectivo de cohortes que se realizó en Francia. Comparó el tratamiento antifúngico empírico versus el tratamiento dirigido. Esto en pacientes con peritonitis en la unidad de cuidados intensivos. Seleccionó a 279 pacientes de la unidad de cuidados intensivos que recibieron tratamiento antifúngico sistémico para cándida. Encontró que el 26% había sido tratado por una infección comprobada, el 30% fue tratado por una infección confirmada y el 43% de los pacientes no tenían cándida. Y la mortalidad a los 28 días entre los distintos grupos fue similar. Estamos hablando de 24 versus 28%. Entonces miren que la incidencia de peritonitis asociada a cándida es relativamente baja, un 28.9%.
La complicación abdominal más común de la cirugía de control de la peritonitis es la formación de abscesos. Entonces, traigo a colación estas imágenes que fueron de una paciente que tuve la oportunidad de atender. No voy a mencionar su nombre, sin embargo, es un caso que aún tengo presente. Era una chica de aproximadamente unos 25, 27 años, no tenía antecedentes patológicos, un poquito de sobrepeso. La niña empezó con dolor abdominal en la casa, 20 días de evolución. Cuando ya no toleraba más el dolor, acudió a urgencias, tenía claramente manifestaciones de irritación peritoneal, estaba muy febril, muy taquicárdica, hipotensa, tenía un lactato superior a 4, una leucocitosis terrible, elevación de los reactantes de fase aguda, estaba la niña también con alteraciones hidroelectrolíticas, muy deshidratada. Se interconsulta con cirugía la abre, resulta que la niña tenía una peritonitis fecaloide de todos los cuadrantes, ese abdomen estaba lleno de pus. Fue un caso extremadamente complejo, la niña estuvo con nosotros cerca de 2 meses, muchas intervenciones quirúrgicas, le revisaron la cavidad peritoneal en la primera ocasión y encontraron que la apéndice está totalmente emplastronada con las trompas de falopio, además de con el ovario ipsilateral. Tuvieron que retirarlo. Finalmente la niña estuvo en estrategias de relaparotomía planificada cada 48 a 72 horas, lavados constantes, la tuvimos con muchísimos antibióticos, hizo 2, 3 focos sépticos. En el tercer foco séptico nosotros no encontrábamos por qué seguía con fiebre, porque la cavidad abdominal en teoría estaba totalmente limpia. Tuvo que entrar el ginecólogo y el cirujano general. Cuando estábamos revisando a la paciente, encontramos que el foco era precisamente un absceso a nivel del vaso. La niña hasta este momento la teníamos como última alternativa con azul de metileno e incluso con inmunoglobulinas, vasopresina, norepinefrina, adrenalina, a dosis altas, bicarbonato. Eran estrategias salvatorias con el objetivo de poder comprar un poco de tiempo. Se le pudo extraer el vaso cuando se encontró que estaba lleno de abscesos. La niña mejoró y luego de 2 meses pudo ser extubada, pudo ser eliminado el soporte vasopresor, se pudo ir lentamente retirando la cánula de la traqueostomía hasta que fue factible que la niña volviera a respirar por sus propios medios. Después de más o menos 3, 4 meses en el hospital y de mucha terapia de rehabilitación, la niña se pudo ir para su casa. Son casos que a uno lo marcan y uno no olvida. Y precisamente por ello es que traigo esta foto, obviamente con autorización respectiva del paciente. Entonces debemos tener algunas consideraciones. Si luego de 7 días no hay una mejoría, nosotros debemos buscar un foco drenable en el abdomen o una infección tratable extraperitoneal. Si no mejoran 72 horas, se debe realizar una tomografía computarizada del abdomen con contraste, y si no mejora en una semana, se debe realizar una relaparotomía. En ocasiones el abdomen se deja abierto y la fascia y la piel no se cierran, básicamente por 2 razones, o razones técnicas, que esto es muy engorroso para nosotros, o porque la cavidad en efecto sigue sucia, o porque el paciente tiene un riesgo de hipertensión intraabdominal, de síndrome compartimental y por ende isquemia mesentérica. Estos pacientes, cuando no se cierran, usualmente se les deja una malla artificial o un material blando y flexible que se sutura a nivel de la fascia y de la piel, y debemos tener en cuenta que algo que es especialmente preocupante es cuando ocurre una evisceración. Las evisceraciones se pueden evitar precisamente suturando la malla artificial o el material blando y flexible a la fascia o a la piel, como podemos ver en pantalla. Este era el abdomen de la pacientita que estábamos mencionando previamente. Entonces existen varios enfoques quirúrgicos. Podríamos hablar de 3. La relaparotomía planificada, que fue lo que hicimos con la niña que les estaba contando, el abdomen abierto planificado o la relaparotomía ademante.
Se habla de laparotomías planificadas cuando se hacen cada 36, 48, 72 horas hasta que la peritonitis está ausente. Y se habla de estrategias a demanda cuando se hacen las laparotomías cuando se necesitan. En ocasiones, mientras se está haciendo todo este trayecto, lo que se hace, además de poner la malla a nivel de la fascia o de la piel, es también poner sobre la herida gasas empapadas con solución salina. Los pacientes que tienen abdomen abierto tienen un riesgo mayor de fístulas enterocutáneas y son pacientes en los cuales constantemente se tiene que estar revisando la herida, en caso de que tengan drenaje se tiene que estar revisando los drenajes. Son pacientes que recordemos que en caso de que no tengan ninguna contraindicación para la nutrición enteral, deben recibir nutrición enteral temprana, pero se debe estar revisando la tolerancia a la nutrición enteral. De hecho, se debe estar revisando el volumen residual gástrico cada 4 horas. En caso de que no sea factible una nutrición enteral, pues se va a tener que poner una sonda avanzada para poder suministrar este tipo de nutrición. Cuando nosotros hablamos de las distintas estrategias, vale la pena mencionar el estudio RELAP, es un estudio del año 2007, aleatorizó a 232 pacientes con peritonitis grave entre relaparotomía planeada y a demanda. No encontraron diferencias significativas en morbimortalidad a 12 meses, pero sí se encontró una reducción sustancial en las relaparotomías, en los gastos y en la estancia hospitalaria en el grupo de laparotomías a demandas. Desafortunadamente, a pesar de que esto lo diga la evidencia, la estrategia de demanda no es reconocida como válida por muchos cirujanos. Hay varios sitios anatómicos de las infecciones bacterianas posoperatorias a nivel intraabdominal, en el fluido peritoneal, también a nivel de la fibrina peritoneal, a nivel de los tejidos extraperitoneales, a nivel de abscesos viscerales, también dentro del lumen del tracto gastrointestinal, por ejemplo, la translocación bacteriana, a nivel de infecciones protésicas vasculares, por colecistitis acalculosa, a nivel de los tejidos blandos, cuando ya estamos hablando pues de noxas extraabdominales, los pacientes que tienen urosepsis, infecciones asociadas al catéter, candidiasis diseminada, neumonía. También debemos mencionar que existen algunas complicaciones posoperatorias relacionadas con el tratamiento quirúrgico de la peritonitis, como por ejemplo infecciones, también infecciones necrotizantes a nivel de los tejidos blandos, dehiscencia facial, evisceración, hilio paralítico, obstrucción mecánica, las fístulas enterocutáneas, el sangrado gastrointestinal, la disrupción anastomótica o la perforación, la isquemia mesentérica, la colitis asociada a antibióticos, los abscesos, la peritonitis recurrente, las hemorragias, la hipertensión intraabdominal, el síndrome compartimental, tenemos una charla de esto en el canal, la pancreatitis posoperatoria, la septicemia, la colecistitis acalculosa, entre otras causas. Entonces, cada día el cirujano debe valorar a su paciente y como esto es un trabajo en equipo, cada uno va a tener un rol. El rol del intensivista va a ser apoyar los signos vitales, manejar las complicaciones, anticipar las indicaciones para reintervención, dar soporte hemodinámico, respiratorio y nutricional, dar antibióticos y determinar las nuevas sepsis. También evaluar la herida, la dehiscencia y la evisceración. Eso también lo mira el cirujano. El cirujano es el rol, es el eje central en el manejo de la peritonitis secundaria, es el héroe en este tipo de entidades. Nosotros apoyamos a ese héroe, le damos ayuda, estamos con él, pero él es el que controla la fuente. Y recuerden que controlar la fuente es lo que salva al paciente. Nosotros hacemos las cositas por los otros lados. Los apósitos en este tipo de heridas deben ser retirados y la incisión cutánea usualmente se deja abierta en la operación para poder minimizar la incidencia de infección. Hay que estar muy pendiente de la dehiscencia facial. La dehiscencia facial es más común entre el cuarto al octavo día, pero puede ocurrir en cualquier momento y antes de ocurrir suele encontrarse previamente al evento mucho drenaje cero sanguinolento. También cuando nosotros encontramos asas intestinales en la herida, esto es un indicativo de una evisceración inminente. Y la evisceración, como bien hemos dicho, se puede evitar suturando una malla artificial o un material blando y flexible a la fascia o la piel. Si el paciente está viscerado, de una hay que llamar al cirujano.
La ictericia en UCI es una cuestión relativamente común y su diagnóstico requiere de integrar la historia clínica, el examen físico con los estudios complementarios, pruebas de laboratorio, hemograma, el bioquímico general, electrolitos, pruebas de función hepática, pruebas de función renal. También se requiere en ocasiones la toma de una resonancia magnética, un ultrasonido, en ocasiones la realización de una CEPRE o una colangiografía transhepática percutánea o una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Recordemos que la sepsis puede causar hiperbilirrubinemia y la ictericia puede ser por etiologías obstructivas y no obstructivas. La mayoría de los pacientes ictéricos en la unidad de cuidados intensivos no tienen patología biliar, sin embargo debemos descartarla. Recuerden que en la unidad de cuidados intensivos es relativamente común tener anormalidades en las pruebas de función hepática y esto puede ir de la mano con una ictericia clínicamente evidente. Pero siempre en este tipo de situaciones debemos sospechar la sepsis del tracto biliar. Tenemos tres causas comunes. La colecistitis aguda calculosa, que es la más común. El tratamiento es la colecistectomía si el paciente tiene una estabilidad hemodinámica que lo permita, y si es muy arriesgado, pues se va a hacer una colecistostomía percutánea mientras el paciente se mejora un poco. Las otras noxas son la colecistitis acalculosa, que es especialmente importante, y la colangitis. En cuanto a la colecistitis acalculosa, esta ocurre en pacientes que no tienen enfermedad biliar, pero que están gravemente comprometidos. La colecistitis acalculosa es potencialmente mortal porque el retraso en el diagnóstico se asocia con necrosis de la vesícula biliar, con sepsis y con muerte. De hecho, un tercio de los pacientes con colecistitis acalculosa desarrolla necrosis. Lo que pasa es que debido a la colestasis asociada con la nutrición del paciente crítico, asociada en las hospitalizaciones prolongadas en UCI, hay un aumento de la presión hidrostática dentro de la vesícula, hay una proliferación bacteriana, se genera una respuesta inflamatoria, hay una necrosis de la pared biliar, hay hipoperfusión. Esto lleva finalmente a necrosis hasta que la vesícula se perfora, el paciente hace una sepsis y posteriormente hace una falla orgánica y multiorgánica y fallece. Ocurre en el 1% de los pacientes con hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos superiores a una semana. Se asocia especialmente con la nutrición parenteral total. El diagnóstico definitivo requiere de una laparotomía. Las pruebas de función hepática en este tipo de pacientes no son específicas, la gamografía biliar tampoco lo es. Las pruebas más valiosas podríamos decir que son la ecografía y la TAC, donde vamos a poder encontrar líquido pericolecístico sin que el paciente tenga citis, es algo importante. También vamos a encontrar gas intramural, podemos encontrar una membrana mucosa desprendida y el tratamiento pues va a ser quirúrgico. Si la vesícula es normal, se puede poner un tubo de colecistostomía, y si es anormal, pues va a ser necesario la realización de una colecistectomía, según indica Schmidt. En cuanto a la colangitis aguda hace referencia a una infección de los conductos biliares. Esta infección de los conductos biliares lleva a una reacción inflamatoria alrededor de los radículos biliares. Se empieza a generar un incremento de la presión hidrostática en los conductos. Las bacterias posteriormente son expulsadas de los canalículos biliares hacia los sinusoides hepáticos, y esto lleva a una bacteriemia sistémica, a una sepsis, una falla orgánica y la muerte. En cuanto a la presentación clínica, tenemos la tríada de Charcot y la pentada de Reynolds. La tríada de Charcot, que es la clásica, es dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia y fiebre, y la pentada de Reynolds es la misma tríada de Charcot más confusión e hipotensión. El diagnóstico es por ultrasonido, por TAC, por CEPRE, por colangiografía transhepática percutánea o por colangiopancreatografía por resonancia magnética. ¿El tratamiento cuál va a ser? Va a depender. Se puede realizar una descompresión biliar si el cirujano lo considera. También se deben brindar antibióticos de amplio espectro para cubrir bacilos aeróbicos gram negativos, bacilos anaeróbicos gram negativos y enterococos. Esto se hace inicialmente de manera empírica y ya posteriormente esto se hace guiado por los resultados de los hemocultivos. Hay varias
probables intervenciones, pero esto va a depender de las particularidades del paciente, como la colocación de un tubo en T, la realización de una esfinterotomía endoscópica, la extracción de los litos, el drenaje biliar interno o externo, el drenaje biliar transhepático, la colecistectomía, entre otros. Luego del drenaje se tiene que evaluar la clínica y la bioquímica a las 24 a 48 horas. Otra entidad que es poco común en la unidad de cuidados intensivos, pero la hemos mencionado como causa de sepsis de origen intraabdominal, es el absceso piógeno. El absceso piógeno es causado por patógenos microbianos que son transportados por la sangre portal o sistémica, o que vienen de la bilis, o que ingresan por inoculación directa, o que lo hacen por propagación contigua. Estas son las 4 vías básicas para el desarrollo de abscesos piógenos según Schmidt. El diagnóstico es por TAC, como vemos en pantalla, o por ultrasonido. El tratamiento, hay varias intervenciones, ya vamos a discutirlas. En general, el drenaje percutáneo es suficiente. En ocasiones, cuando son muy pequeños, el manejo antibiótico solo puede ser lo suficientemente útil. En algunas situaciones muy particulares, como la rotura del absceso, pues va a requerir un manejo quirúrgico más invasivo. El régimen antibiótico es similar al de los pacientes con peritonitis hasta que estén disponibles los cultivos. Luego de que estén los cultivos, pues ya se dirige al causal hasta la resolución clínica. En países como Colombia, pues va a ser muy importante que nosotros sospechemos también de abscesos amebianos, porque pues lamentablemente por las condiciones de salud pública de estas zonas vamos a tener que cubrirlo. Tenemos alternativas para ello como el metronidazol. Entonces, en cuanto al manejo antibiótico, el manejo antibiótico se puede considerar en abscesos con diámetros menores de 3 a 5 centímetros. Se puede considerar utilizar solo manejo antibiótico cuando tengamos abscesos localizados en posiciones complejas, por ejemplo en el lóbulo caudado. Los antibióticos tienen que dividirse en 2 fases. La primera fase es endovenosa y luego se da un curso de antibióticos orales. Son 3 semanas de manejo endovenoso más 1 o 2 meses de tratamiento oral. Y la cobertura empírica debe cubrir bacilos gram negativos, cocos gram positivos y bacterias anaeróbicas. En nuestro medio, recuerden que también debemos dar cubrimiento para los abscesos amebianos. Se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación, más metronidazol o piperacilina tazobactam. El manejo con drenaje percutáneo es el manejo de primera línea. Básicamente se hace una aspiración con una aguja o se inserta un catéter pigtail, todo esto bajo guía ultrasonográfica o por tomografía, y se drena lo que está allí. Eso lo hace radiología intervencionista, pero en hasta un 15 a 36% de los casos puede haber una falla en el drenaje. En cuanto a lo que dice la evidencia, el drenaje mediante un catéter pigtail es superior al drenaje solo con la aguja. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es el de elección cuando hay peritonitis, ruptura, cuando hay un acceso anatómico difícil o hay una comorbilidad que requiere un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico también puede estar indicado para los accesos que tienen un tamaño significativo, que son superiores a 3 o a 5 centímetros de diámetro. Esto va a depender del autor. Básicamente, como podemos ver en esta pintura de William Waterhouse del año 1903, el abdomen es la caja de Pandora y nosotros debemos considerar las sepsis de origen abdominal en pacientes sépticos con falla orgánica sin una etiología evidente. Nosotros no debemos descartar la sepsis de origen abdominal por tener un TAC negativo. Hay muchas causas de infecciones abdominales ocultas. Hemos mencionado muchas en esta charla: colecistitis aguda calculosa, abscesos intraabdominales, abscesos interasa, segmentos cortos de intestino isquémico necrótico, perforaciones de vísceras huecas, peritonitis primarias o secundarias o terciarias, traslocación bacteriana por un aumento de la permeabilidad intestinal, bacteriemias portales
uso de inhibidores de bomba de protones, porque resulta que los inhibidores de la bomba de protones que se utilizan tanto en la unidad de cuidados intensivos son geniales, sí, nosotros los amamos, los pacientes deben tenerlos siempre y cuando no tengan falla renal. Si tienen falla renal, pues usamos sucralfato, pero resulta que los inhibidores de la bomba de protones, a pesar de ser tan geniales, también promueven el crecimiento bacteriano. El intensivista está en su derecho, y esta es una de las partes, o es la parte que más me gusta de este capítulo de Schmidt. El intensivista está en su derecho de recomendar la laparotomía como una herramienta diagnóstica, y debemos tener una buena comunicación con los colegas cirujanos. Finalmente, algunos puntos claves. El abdomen agudo tiene una presentación bizarra en la UCI, eso lo vimos muy bien en esta charla. El manejo exitoso depende de un diagnóstico y un tratamiento oportuno de un equipo multidisciplinar. La TAC y el ultrasonido deben utilizarse para evaluar condiciones abdominales. Los signos vitales estables no implican estabilidad clínica, es mejor hablar de insuficiencia circulatoria. La sepsis intraabdominal residual o recurrente en el posoperatorio puede no ser obvia. La disfunción cardiorrespiratoria debe impulsar la búsqueda de una fuente. El tratamiento del paciente posquirúrgico febril no es solo la administración de antibióticos. La colecistitis acalculosa es una enfermedad traicionera que se asocia con altas tasas de mortalidad cuando no se maneja oportunamente, y el personal de la unidad de cuidados intensivos debe manejar técnicas posoperatorias como el cierre temporal y los vendajes de vacío.